Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: y vosotros, padres, a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, ¿por qué el Señor dice que la disciplina debe estar a cargo de los padres? ¿Por qué el Señor dice que la instrucción debe estar a cargo de los padres? ¿O no es acaso lo que dice este versículo? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la segunda parte dice, sino antes bien, yo no sé cómo diga tu Biblia, pero esa expresión, sino antes bien, quiere decir en todo caso, en lugar de eso. Esto es lo que debes hacer: disciplinar e instruir en el temor del Señor, por supuesto, poniendo a Dios en el centro. La mayoría de los que estamos aquí somos padres y somos hijos, así que el mensaje es pertinente a todos los que estamos aquí, porque muchos de ustedes son padres y muchos de ustedes son hijos, y los que son padres conviene aprender algo de cómo disciplinar e instruir a nuestros hijos, y los que somos hijos debemos aprender para poder ser dóciles y obedientes a esa disciplina y a esa instrucción. Si el Señor dice que hay que disciplinar a nuestros hijos, es algo que es importante hacer. No lo dice solo Pablo en este pasaje. Mira lo que dice el Señor acerca de la disciplina en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12. Voy a leer solo 2 versículos, pero 3 versículos voy a leer, aunque tú puedes leer la mitad del capítulo 12, habla de este tema tan importante que es la disciplina. Dice la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 5. ¿Acaso, voy a leer la versión NTV, que se me hizo una traducción interesante? ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Por favor, eso quiero que lo guardes en tu mente. Las palabras de aliento con las que Dios les habló a ustedes como hijos. Él dijo, está hablando de Dios. Estas son palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Paremos ahí tantito. Quiero que notes algunas cosas antes de avanzar. El Señor disciplina. Entonces eso es un acto que viene de Dios. Cuando nosotros disciplinamos, estamos imitando a Dios, emulando a Dios, siguiendo el ejemplo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿a quién disciplina el Señor? A los que ama. Entonces la disciplina es un acto. No se disciplina al que no se ama. Al que no se ama se le deja, se le abandona a su suerte. Pero la disciplina es para los que se aman. Y castiga. Yo quiero que por favor tomes una nota aquí. ¿Cuántos de ustedes seguramente han dicho, Dios no castiga? ¿Cuántos no habremos escuchado? No, es que Dios no castiga. Dios no castiga a nadie. Oh, sorpresa, tengo que decirte, Dios sí castiga. Dios sí castiga. Dios sí castiga. La Biblia lo dice. Dios sí castiga. Y está el autor de Hebreos está citando al salmista. Así que esto, hermano, está ratificado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios sí castiga. Y tenemos ejemplos de castigos, hermano, en la Biblia en muchos lugares. Uno de ellos fue un castigo lo que Dios hizo cuando confundió las lenguas en Babilonia, en Babel. Fue un castigo cuando Dios envió fuego a Sodoma y Gomorra por la perversión sexual, desobediencia que había en ese lugar. Así que sí, Dios sí castiga. A algunos no les gusta, hay algunos que viven un evangelio muy humanista.
Es que Dios no puede castigar. Bueno, ¿por qué no? Si Él es Padre. ¿Qué padre hay que no castigue? Ahora hay que distinguir, porque la disciplina y el castigo, aunque están juntos, no son necesariamente lo mismo. Puede haber disciplina con castigo, pero puede haber disciplina que sencillamente lo que está buscando es cambiar el comportamiento. Muchas veces pensamos que hablamos de disciplina, hablamos de castigo. No es así, hermano. No necesariamente la disciplina es castigo. Y el castigo no siempre es para dar disciplina. A veces el castigo es correctivo, o a veces el castigo, hermano, es determinante. Como lo que Dios hizo, hermano, con Sodoma y Gomorra, eso no fue un castigo de disciplina, fue un castigo determinante. Esta fue la última vez, hubo el castigo y se acabó. Ok, y después la segunda parte del versículo 11, tú puedes seguir leyendo si gustas, vas a encontrar cosas muy interesantes ahí acerca de la disciplina. Pero el versículo 11 dice, ninguna disciplina, ninguna, esto es un absoluto, ninguna. El autor está usando esta palabra absoluta, hermano, para decir que no hay otra razón para que haya disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ninguna. Todas las disciplinas entonces son dolorosas, todas las disciplinas pueden ser incómodas. Todas las disciplinas suelen ser a veces no muy agradables. Por eso es que es tan fácil confundir la disciplina con el castigo. O por eso es tan fácil hacer de la disciplina sinónimo de castigo. Porque no es agradable. Eso dice la palabra. Ninguna disciplina. Sin embargo, al contrario, dice esta versión. Al contrario, es que dolorosa, es dolorosa. Una vez más, hermano, para todos aquellos que piensan que el evangelio no debe haber sufrimiento, que seguir a Cristo no debe haber sufrimiento, para todos aquellos que todavía piensan que los que hablan de dejar de sufrir, pare de sufrir, son cristianos. No, hermano, ese es un evangelio falso. Es dolorosa. Seguir a Cristo implica ser hijos, porque cuando nos hacemos hijos, cuando nos hacemos cristianos, Dios nos adopta como hijos. Eso dice Pablo en Romanos. Y cuando nosotros somos adoptados como hijos, aceptamos ser disciplinados. Por eso, hermanos jóvenes que son hijos de familia, deja de estarte quejando con tu papá, con tu mamá. Si tu papá te causa algún tipo de dolor, es porque quiere que seas una persona de bien, que honre a Dios, que ame a Dios. La semana pasada hablamos del enojo, hermano, y dijimos que no hay que provocar a ira a nuestros hijos, pero no se refiere a la ira o al enojo que nuestros hijos van a tener por causa de la disciplina, sino a esa ira y ese enojo que ya explicamos la semana pasada, que va a ser provocada por nuestra falta de atención, nuestra falta de cariño, nuestra falta de observación, nuestra falta incluso de corrección y disciplina. Si tú no disciplinas a tus hijos, ellos van a vivir enojados, pero se van a amargar. Si tú disciplinas a tus hijos, ellos también se van a enojar, pero tarde o temprano van a ver la bendición, van a ver el beneficio, y entonces esa ira o ese enojo momentáneo se va a transformar en gratitud. Ok, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después, ese después es un tiempo, no sabemos cuánto, depende de la disciplina, depende del propósito, depende del objetivo. Incluso esta disciplina puede durar toda la vida de nuestros hijos mientras están con nosotros y no darse cuenta del beneficio hasta que están casados, hasta que tienen hijos. Pero después produce, escucha, la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Dos palabras aquí que me gustan. Produce una vida recta.
Eso es el propósito de la disciplina de Dios, que tengamos una vida recta. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en los medios en los medios de gracia? Cuando nosotros somos disciplinados en los medios de gracia, a saber, leer la Biblia, escuchar la palabra, congregarse, participar de la Santa Cena, bautizarse, congregarnos, con la oración, por supuesto, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Una vida santa, una vida recta conforme al Señor. De la misma manera, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿para qué es? Para que ellos tengan una vida recta. Ahorita vamos a hablar de eso con más precisión. Para los que han sido entrenados en ella. Y la segunda palabra que me gusta en esta última frase es entrenados en ella. Me gusta porque nos ayuda mucho a entender. Si nosotros comparamos la disciplina con un entrenamiento, nos ayuda a entender. Porque el entrenamiento, hermano, se refiere a una práctica constante para ser efectivos en alguna disciplina, en algún arte o en algún deporte. Si estás tú disciplinando a tus hijos, tú puedes tomar otra palabra como sinónimo: entrenamiento. De tal manera que en un sentido tú te conviertes en el coach de tu hijo. Un coach que lo va a llevar por la vida a través de hábitos, a través de rutinas, a través de correcciones, para que llegue el momento en que él se meta a la cancha, a la pista, donde él ya va a estar solo. Ningún coach se sube al ring, ningún coach se mete a la pista de carrera. Todo el trabajo, toda la corrección, toda la disciplina, todo el castigo incluso, es mientras está previo a la pista, al ring, a la cancha. Una vez que llegue el joven y tenga que salir del área de entrenamiento y pise el tatami, en ese momento el entrenador solo es un observador, donde va a ver qué tan eficaz fue el tiempo, el entrenamiento, el castigo, los hábitos, las rutinas a las que fue sometido su pupilo. Y la disciplina a los hijos es enseñarlos a que renuncien a su voluntad propia. Mira qué cosa, ahorita voy a explicarlo, que renuncien al orgullo, porque nuestros hijos, al igual que nosotros, nacen con esa tendencia al orgullo, al egoísmo. La disciplina, hermano, en resumen, es una muestra de amor. La disciplina, en resumen, es una expresión de amor. Por lo tanto, si no tenemos amor por nuestros hijos, no va a haber disciplina. En la medida que amemos a nuestros hijos, nos vamos a comprometer en la disciplina. Y lo que estamos viendo hoy, hermano, de manera general, es que estamos viendo una generación que está siendo criada, o deberíamos decir, malcriada. Provocando o desarrollando una generación de muchachos, de jóvenes y de mujeres, hombres y mujeres, que están viviendo turbados, ensimismados, confundidos, buscando identidad, buscando llenura en sus almas, en las cosas materiales, en el sexo ilícito. Viviendo enojados todo el tiempo, amargados. Y cuando uno dice, pero ¿por qué si no les faltó nada? Quizá ahí está el error. Porque pensamos que les dimos todo, pero nunca les dimos disciplina. Hoy muchos hijos están abandonados por sus padres. Están abandonados por sus padres y viven motivados, pero no por Dios. No por hacer el bien al prójimo, no por lograr destacar en aquellas cosas que son justas, nobles, dignas de buen nombre. Y todo esto, hermano, solamente está llevando a darnos cuenta una afectación terrible en la generación de hijos del siglo XXI. Ok. Los hijos, hermanos,
están necesitados de disciplina. Ellos la necesitan. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos, aunque se enojen por causa de la disciplina. Una vez más, es mejor el enojo de la incertidumbre o la incomodidad provocada por la disciplina que los padres hacemos sobre de ellos que la ira provocada por el abandono. Que te quede claro, de todos modos tus hijos se van a enojar contigo, porque lo peor que puede estar haciendo un papá es decir, es que no quiero que mi hijo se enoje conmigo. Ahora, ¿por qué tenemos que disciplinar? Vamos a la Biblia, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. ¿Por qué tenemos que disciplinar? ¿Ya lo encontraste? Ok, nada más dame un segundito. 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces hay necedad en el corazón y Dios nos llama a nosotros. ¿Cómo nos llama? Nos dice: hay necedad en el corazón de los jóvenes, hay necedad en el corazón del niño y hay que quitarla. Y la Biblia nos da la solución. Y la Biblia dice: usa la vara. Usa la vara. Porque la vara va a quitar la necedad. Mira cómo dice la versión internacional: la vara de la disciplina lo corregirá. La vara de la disciplina. Entonces el uso de la vara es un símbolo de disciplina. La vara es un símbolo de disciplina. Provoca dolor, pero es un dolor para llamar a la corrección. Entonces, hermano, aquí podemos entrar en un debate si tú quieres, pero yo le creo a la Biblia. Y si la Biblia dice que al niño necio hay que darle una vara, yo creo en eso, hermano. Pero no es una vara de ira, no es una vara de enojo, no es una vara de frustración, es una vara de disciplina. Por lo tanto, lleva propósito, lleva dirección. No es nada más darle un golpe porque ya me hartó el muchacho. Es una vara para llamar su atención y poder hablar, explicar sobre lo que necesita corregir el muchacho. Si la Biblia dice, hay otro pasaje en Proverbios que dice: no temas darle vara al niño, porque no lo matarás. Así dice, porque no lo matarás. Entonces queda claro, no hay que tener miedo del niño pequeño si es necesario darle una vara. Pero vuelvo a insistir, perdón que insiste en esto, es que hay que ser muy claros. Pero no es una vara de ira para que termines dándole hasta que se te canse la mano. Es una vara de disciplina, detener la mala acción y llamar a la corrección. La Biblia entonces es muy clara. Aún el castigo físico, cuando es necesario, sobre todo en edades tempranas, es apropiada para quitar la necedad de los niños. ¿Cuál es el propósito de una vara en un niño? Transformar su mente, hacerle notar que hay algo que no es correcto. ¿De acuerdo? No es dañarlo, no es dejarle una marca, no es darle 20 o 30 azotes, pues si no somos verdugos, ¿verdad? Es dar una vara y llamar a la corrección, llamar su mente, poner su mente en nosotros para que entonces nosotros podamos hablar. Mira lo que dice Jerry Bryce. Jerry Bryce, hermano, fue un pensador del siglo pasado. El propósito de la disciplina de Dios no es castigarnos, sino transformarnos. El propósito de la disciplina de Dios no es castigarnos, sino transformarnos. Entonces, hermano, aunque Dios sí castiga en algún momento, pero también nos disciplina. Y el propósito de la disciplina, hermano, es transformarnos.
renovarnos en nuestro entendimiento. Así que, ¿cuál debe ser el propósito de la disciplina de nosotros con nuestros hijos? Transformarlos. Si tenemos eso en mente, hermano, vamos a ir por buen camino, porque si tú le pegas a tu hijo y le dices, ya basta de lo que hiciste o de lo que estás haciendo, y le das una nalgada, le das un golpe y no le explicas, el niño solamente dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y piensa que tú tienes guerra con él. Si pensamos entonces que Dios nos disciplina para nuestro bien, como dice la palabra, que Dios nos da vara por nuestro bien, entonces esta es la motivación de nuestra disciplina para nuestros hijos, es decir, buscamos su bien. Cada vez que tú disciplinas a tus hijos, díselo, estoy buscando tu bien. Tu hijo va a decir, no lo creo, yo no creo que sea así. O si es chiquito, a lo mejor va a llorar y te va a decir, no sé, pero díselo, es por tu bien. Y en tu corazón tú tienes que saber que es por su bien. Bueno, entonces, digamos algo. Usted le puede dar a su hijo juguetes. Usted le puede dar tenis nuevos. Usted le puede dar un hogar cómodo. Usted le puede proveer un lugar donde se sienta medianamente relajado. Usted le puede dar muchas cosas a su hijo, pero usted no le está dando disciplina, no le está dando lo que más necesita. Si usted está ausente, su hijo no aprenderá dominio propio, seguirá siendo un necio. Si usted no disciplina, su hijo no va a aprender a controlarse. Y la disciplina busca que su hijo tenga autocontrol. Si no aprenden el autocontrol, si nuestros hijos no aprenden el autocontrol, van rápidamente a ser hombres y mujeres necios toda su vida. Por eso la palabra dice, al niño dale vara, es decir, cuando es pequeño. Porque no pienses que la vara es para tu muchacho de 20 años, no. La vara es específica para el niño pequeño. Es ahí donde la vara puede provocar que su mente diga, algo no estoy haciendo bien. Y si está el padre que le explique, entonces la vara va a ayudar a que realmente se le quede grabado que debe de tener autocontrol, dominio propio y buena conducta en determinados asuntos y momentos. Dice la palabra del Señor, Lucas 2:52, lo voy a leer. Y Jesús crecía, está hablando de Jesús 12 años. Sabemos que tenía 12 años porque fue el momento en que lo llevaron al templo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y con los hombres. Entonces aquí vemos 4 áreas de la vida de Jesús en su niñez en las que él fue disciplinado. Primero, sabiduría. Segundo, estatura. Como que van en pares, ¿verdad? Este primer par, estas dos cosas, sabiduría y estatura, dice que él crecía. ¿Cómo crecía en sabiduría y en estatura? Pues a través de la dedicación de sus padres, José y María. Esto quiere decir que él crecía mental y físicamente. Mental y físicamente estaba siendo instruido y disciplinado. Pero la segunda pareja de áreas dice, y en favor con Dios y con los hombres. En favor con Dios y con los hombres. Eso significa que él estaba creciendo espiritual y socialmente. Estas son entonces las 4 categorías en las que nuestros hijos son deficientes, son necios. Y son estas en las que debemos instruirlos, acompañarlos, disciplinarlos durante todo el tiempo que estén con nosotros. Lo vuelvo a repetir, sabiduría y estatura, favor con Dios y con los hombres. Entonces podemos decir que la primera área, la mental, deben ser entonces ellos crecer a través de una educación en todas las áreas del saber. La instrucción de la palabra de Dios es el fundamento. La instrucción en la palabra de Dios es el fundamento para que ellos sean sabios. Pero sobre el fundamento de la palabra de Dios, toda la ciencia que ellos pueden necesitar. Matemáticas, español, geografía, biología, química, etcétera. Ok.
Físicamente nuestros hijos son deficientes. Nacen frágiles, hermano. El ser humano, no sé si sea el ser vivo que nace más frágil o uno de los que nacen más frágiles. Pero mientras que otros animales, hermano, en cuestión de minutos ya están puestos de pie y están caminando, a los seres humanos les toma un año poder caminar. Mientras que otros animales ya nacen con colmillos, con garras y con pelo para protegerse del ambiente, los hombres nacen sin dientes, nacen sin pelo y nacen ciegos, sin poder ver. Son frágiles. Entonces, físicamente somos deficientes cuando nacemos. Entonces necesitamos, y nuestra fortaleza es limitada, hermano. Hay animales que ya nacen con cierta fortaleza para poder defenderse de alguna manera. Pero el ser humano no, nace débil. Entonces necesitamos disciplinarlos e instruirlos para que puedan ser alimentados, para que puedan ser nutridos y para que puedan ser impulsados físicamente. Los padres debemos dedicarnos y poner atención en su alimentación y en su desarrollo físico. Socialmente, el ser humano es deficiente. No tenemos favor para con los hombres. El ser humano no sabe cómo relacionarse, no sabe cómo tratar a las demás personas. No nacemos con esas capacidades. Dice la palabra que Jesús crecía en favor con los hombres. Así que nuestros hijos necesitan ser instruidos, ser disciplinados en esta área. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nacen orgullosos, nacen soberbios. Nuestros niños tienen grandes dosis, hermano, de presunción. Presumen lo que tienen. Nuestros hijos no quieren prestar las cosas, son egoístas por naturaleza. Les cuesta trabajo pedir perdón, les cuesta trabajo perdonar a otros y les cuesta trabajo ayudar. Necesitamos disciplinarlos en estas áreas donde el favor de los hombres y para con los hombres es muy importante. Entonces, a esto, hermano, la formación de carácter ayuda mucho. La formación de buen carácter, el carácter de Cristo. Para hacer de ellos hombres y mujeres humildes, que tengan amor hacia los demás, que tengan gratitud en su corazón y que puedan ser serviciales. Ok, nuestros hijos son deficientes espiritualmente. Nuestros hijos no nacen cristianos. Dios no tiene nietos. Especialmente en esta área necesitamos instruirlos y disciplinarlos. Dice que Jesús crecía en favor de Dios. Pues yo quiero decirte que tus hijos no nacen con el favor de Dios, nacieron por la gracia de Dios, por esa gracia que nos es común a toda la humanidad. Pero no tienen el favor de la salvación hasta que ellos reconozcan que Dios es su Señor. Así que tenemos un gran trabajo evangelístico con nuestros hijos. Tenemos un gran trabajo desde que son niños para llevarlos a que conozcan quién es Dios, sepan quién es Dios, sepan que Dios se hizo carne, que vino a la tierra hace 2000 años, que murió en la cruz, que ellos son pecadores. Cuando disciplinemos a nuestros hijos porque cometen una falta, no hay que decirle: me ofendiste, te diste cuenta de la gran ofensa que me causaste, me has decepcionado. No, hermano, hay que decirles: ofendiste a Dios, pecaste contra Dios. Porque aquí tú no eres el centro de la vida de tus hijos. Cuando nos hacemos nosotros los decepcionados, nos hacemos los ofendidos, estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Sí, quizá te ofendieron a ti, dile: me lastimaste, pero también ofendiste a Dios. Y tienes que buscar reconciliarte con Dios. Entonces tenemos un gran trabajo para llevar a nuestros hijos y confrontarlos con el pecado. Tenemos un gran trabajo y llevarlos al arrepentimiento. Tenemos un gran trabajo y llevarlos a que tengan fe en el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, por medio de quien se hizo todo lo que es visible y todo lo que es invisible, por aquel que vino y tomó un cuerpo para salvarlos también a ellos, nuestros hijos. Esto es altamente importante.
¿Esto a qué nos lleva? A entender que la disciplina en casa se tiene que convertir en una especie de ley. La disciplina es una especie de ley. ¿Quién pone las leyes? La autoridad. ¿Y quién es la autoridad en casa? Los papás. Entonces, cuando ellos ponen disciplina, lo que están poniendo es leyes. ¿Y qué dice la palabra acerca de la ley? Gálatas 3, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo, hermano, es un guía. Un ayo es como una nana, como un mentor. Entonces dice que la ley ha sido nuestro guía para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Si la disciplina y la instrucción es la ley de la casa, entonces ¿cuál es el propósito? Llevarlos a Cristo. Escucha esto, hermano, es llevarlos a Cristo. Si tú estás disciplinando y corrigiendo a tus hijos para que hablen bien de ti como papá, estás equivocando el camino. Si estás corrigiendo a tus hijos porque ¿qué dirá la gente? Estás educando o estás proyectando mal. Si estás educando a tus hijos porque quieres que quizá un día se case y te dé nietos, estás educando mal a tus hijos. Si tu propósito es que tenga una carrera, gane mucho dinero y cuando seas viejo entonces te mantenga, estás por un mal camino. La palabra dice que el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Nosotros como padres deberíamos disciplinar a nuestros hijos para conducirlos también a Cristo. Ok, dice la palabra que la ley es buena. La disciplina es buena. ¿Y sabes por qué es buena la ley? Porque revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes por qué es buena la disciplina de nuestros hijos? Porque revela también lo que hay en el corazón de ellos. Y debemos entender que la disciplina es buena porque por medio de ella ellos van a desarrollar dominio propio, carácter y amor a Dios. Amén. Ahora quiero que pongas atención aquí, hermano. La disciplina no va a ser la misma todo el tiempo. No se va a aplicar igual a nuestros hijos durante toda la vida. La disciplina tiene que ir moviéndose conforme nuestros hijos van moviéndose también. Conforme nuestros hijos van creciendo, la disciplina tiene que irse ajustando a nuestros hijos. Para que la disciplina, como dice Colosenses 3, ¿te recuerdas el versículo que vimos la semana pasada? Cuando dice, padres, disciplinen a vuestros hijos para que no se desanimen. Entonces, hermano, una disciplina mal entendida o mal aplicada puede producir desánimo. Y nosotros no queremos eso. Entonces no podemos poner la misma disciplina, las mismas leyes, las mismas reglas, las mismas formas durante toda su vida. Porque si no ajustamos eso, nuestros hijos pueden caer en desánimo. El perfecto ejemplo es lo que hemos visto. Un niño pequeño, 2 años, 3 años, 5 años quizá, le damos una nalgada, le damos con una vara, le damos en sus pompas, le damos un golpecito y le llamamos la atención y lo corregimos. Pero no podemos hacer eso con un niño o un joven o un adulto de 20 años. Tenemos que ajustar la disciplina. Entonces esta disciplina tiene que ir cambiando para que siempre la disciplina provoque el efecto que queremos y no provoque desánimo ni una ira que los lleve al desaliento. ¿De acuerdo? Ok, ahora esta segunda parte te voy a pedir que me pongas toda tu atención. Esta disciplina que se tiene que ir moviendo durante las diferentes etapas de nuestros hijos tiene que ser el resultado de un balance entre el control y la influencia. Entre el control y la influencia. ¿Ok? Mira lo que dice. Bueno, vamos a empezar vamos a verlo en 3 etapas, rápidamente. El niño pequeño, el puberto o adolescente y el joven adulto. Ok, empecemos con los niños pequeños. Si ya entendimos hasta aquí que la disciplina y la instrucción es para quitar la necedad del corazón de nuestros hijos, es importante entender que cuando nace nuestro hijo necesitamos tener 100% de control y 0 de influencia. Entiéndase el control
como el que tú tienes el dominio pleno y la influencia como la posición en donde tú no tienes el dominio, sino solamente te acercas. ¿De acuerdo? El control es cuando yo obligo a que alguien haga algo y me involucro totalmente. La influencia es cuando ya no puedo tocarlo, pero puedo ver la manera en que haya agentes alrededor para que esto. Entonces, cuando son niños pequeños, el 100% del control es de los padres y hay 0 de influencia. A esa edad, hermano, los niños recién nacidos, los bebés, necesitan ser controlados por sus padres. Por eso a los niños hay que disciplinarlos, hermanos, desde que están recién nacidos en algunas cosas. Por ejemplo, hermanos, los doctores nos enseñan a los padres primerizos que tenemos que disciplinar a nuestros hijos a ser alimentados. ¿Qué estoy tratando de decir? Que tenemos que aplicar cómo funciona un bebé. Pregúntale a un médico. ¿Cada cuántas horas debe comer un bebé? Pregúntale a un médico. 3 horas, ok. Bueno, pues hay un problema si el niño quiere comer cada media hora. Pero hay un problema si el niño no come toda la noche. Porque aunque tú digas, me deja dormir toda la noche, no, necesita por lo menos hacer una comida a la mitad de la noche porque es un recién nacido. Así que necesitamos disciplinar al que quiere comer a cada rato y decirle, te voy a dar cuando es correcto. Y al que no quiere comer hay que decirle, te voy a despertar aunque tengas mucho sueño, te voy a despertar porque tienes que comer, porque yo soy el responsable de tu cuerpo. Soy el responsable de tu crecimiento, de tu nutrición. La palabra dice que tienes que crecer físicamente, pero también tienes que crecer en sabiduría. Y como tienes que crecer en sabiduría, de alguna manera, tengo que adecuar tu organismo a que entienda que tienes que comer cada 3 horas. Ok, 0% de influencia, pero tenemos todo el control. Entonces, hermano, nuestros hijos son hojas en blanco donde vamos a ir adecuando conforme a la sabiduría de Dios, conforme al entendimiento, a la instrucción. Ahí es donde podemos apelar a libros, podemos apelar a personas que conocen más del tema y poder disciplinar a nuestros hijos aun cuando sean pequeños. Entonces, en la etapa de los primeros años del niño, los que definen el qué, el cómo y el para qué son los padres, no los hijos. Conforme crecen nuestros hijos y su lenguaje y conciencia va a ir madurando, obviamente van a ir creciendo y tomando más madurez, nuestro control tiene que ir disminuyendo, nuestro control y nuestra influencia tiene que ir creciendo. El control va desapareciendo y la influencia va creciendo. Isaías 7:15 dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿De qué está hablando este pasaje? Es un pasaje donde el profeta Isaías está hablando. Y hablando del Mesías, dice, el Mesías comerá mantequilla y miel hasta que llegue el momento en que sepa hacer o discernir o separar lo bueno de lo malo. Bueno, este pasaje que habla del Mesías, lo cual dice que el Mesías también de alguna manera, hablando de la encarnación de Jesús, iba a estar en un proceso donde quienes decidirían cuál iba a ser su dieta iban a ser sus padres, hasta que llegue el tiempo en que él iba a ser independiente. Este pasaje se puede aplicar a la educación de los hijos. ¿Quién decide que la mantequilla y la miel es lo que necesita un niño? Los papás. ¿El papá le gusta? ¿Al niño le gusta? Quizá no. ¿El niño lo prefiere? Quizá no. Pero es lo que el padre sabe que necesita. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepa escoger por sí mismo lo que es correcto. Hasta que sepa escoger por sí mismo lo bueno y desechar lo malo. Ese es el punto del pasaje. Ese es el ojo del pasaje. Entonces, la meta suprema es enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Ese es el propósito, a que tomen buenas decisiones, comenzando con la mejor y más grande decisión de todas sus vidas, que es seguir a Cristo. Que fallen en otras decisiones, ok, pero que no fallen en seguir a Cristo.
Que nuestros hijos fallen en, no sé, hermano, tantas decisiones equivocadas que nuestros hijos pueden tomar y van a tomar, pero asegúrate de que no fallen en la decisión central de seguir a Cristo. Pero volvamos a los niños pequeños. Los niños pequeños no son sabios, no son sabios. Los niños pequeños no pueden tomar buenas decisiones. Necesitan a sus padres para que puedan tomar estas decisiones. Así que en ese lapso de 0 años a 6 años, 7 años promedio, quien va a decidir qué van a comer, qué ropa van a usar, a qué hora se van a dormir, cómo y cuándo se van a bañar, por qué tienen que orar, quien va a decidir si viene o no a la iglesia, qué libros van a leer, qué pasajes de la Biblia van a memorizar, cómo van a estudiar, con qué método, en qué escuela o si van a estudiar en casa, qué cosas van a aprender, qué cosas son buenas que aprendan del mundo o de la vida de la iglesia. Quien va a decidir cómo saludar a los adultos, quien va a decidir y va a controlar para que aprendan a decir gracias, por favor, a pedir perdón. Quien va a tener el control para mostrarles quién es Dios, por qué necesitan un Salvador, y quienes tienen que tener el control para mostrarles con humildad a reconocer a Dios y adorarle, son los padres. Pero llega un momento en que los niños crecen y ya no podemos controlarlos, ¿verdad que sí? Cuando los hijos crecen, las cosas cambian. Proverbios 10:5 dice, Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Queda claro que ya no estamos hablando de niños, porque un niño, hermano, no puede todavía recoger. No lo podemos mandar a un niño chiquito, no lo podemos mandar a recoger, no lo podemos mandar a las tortillas, es muy chiquito, ¿verdad? Y cuando un adolescente se la pasa todo el tiempo dormido, eso es normal, eso está bien, es parte de su naturaleza de crecimiento, pero tampoco se le puede pasar dormido todo el día, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de una etapa distinta. Esta etapa de transición, hermano, va a comenzar ahí entre los 10, 12 años, quizá dependiendo del muchacho o de la chica, 13 años, 14, y va a continuar, hermano, hasta avanzados los 18, 20 años. Ok, en este periodo es un periodo que tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, porque el control tiene que bajar al 50%. Y la influencia tiene que subir al 50%. Es en la etapa de mayor equilibrio. Es la etapa donde los muchachos se convierten en jabones. Y necesitamos nosotros tener manejo del jabón, hermano, que son nuestros chicos, en un 50-50. Porque el jabón, hermano, necesita 50% de fuerza y 50% de maña. Si tú aprietas mucho el jabón cuando lo tienes, cuando te estás bañando, si lo aprietas mucho va a salir disparado. No queremos eso. Pero si tú no sabes el punto exacto de control que debes de tener, el jabón se te cae de las manos. Y tampoco queremos eso con nuestros muchachos. Ok, entonces en esta edad es el momento en donde debemos permitir que tomen decisiones dentro de los límites que nosotros pongamos. Así que de alguna manera como padre ponemos límites. Es aquí donde necesitamos buscar la palabra de Dios y la dirección, porque a veces ponemos unos límites, hermano, que más bien en vez de parecer barreras protectoras, parecen, no sé, cercas viejas y cercas mohosas, hermano. Pero sí necesitamos poner límites. En esta edad entonces se les permiten. Y no nada más se les debe de permitir, se les debe de estimular a que tomen sus propias decisiones dentro de estos límites de control o de cuidado. Esta etapa, hermano, es el momento donde comenzamos a transicionar.
comenzamos a transicionar y en vez de ser padres que controlan, estamos siendo llamados a ser mentores o asesores sobre la vida de nuestros hijos. Ya no es control absoluto, pero tenemos que estar constantemente con ellos. Algunas veces aconsejando, otras veces diciendo, no, eso no está bien. Algunas veces diciendo, haz esto y lo vas a hacer de esta manera. Y otras veces diciendo, haz esto, resuélvelo tú como tú consideres. Y otras veces diciendo, no, no estás listo todavía para esto. Por ejemplo, en esta etapa le podemos decir a nuestro hijo, tú escoge tu ropa. Ahora, vas a poner algunos límites, escoge ropa, pero que sea bajo estos parámetros. Ok, va a escoger su ropa, pero tú vas a decir, pero que no sean minifaldas, pero que no sean tops que enseñes el ombligo. Ya estás poniendo límites. Va a escoger, pero hay límites. Hay que enseñar a nuestros hijos en esta etapa la sabiduría de la palabra de Dios. Jesucristo dijo en una parábola que tú conoces, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces le vas a decir, ok, tienes libertad con estos límites. Y si después me muestras que fuiste fiel, responsable, quizá entonces abre un poco más la puerta. El uso del celular es una muestra muy clara. Quizá en esta etapa algunos papás, depende de cada papá, dicen, bueno, creo que ya le puedo empezar a dar un celular, pero tú pon los límites. No le des un celular libre. Ok, este es el celular porque necesitamos hablarnos, porque de repente ya estás en el culto de jóvenes, sales al cine con algunos chicos o en la escuela necesitas regresar a casa solo, ya tienes 16 años, ok, pero ¿cuáles son los límites? Yo pondría algunos límites, ¿como cuál? Pero no te vas a dormir con el celular se queda en mi cuarto. O la contraseña yo la tengo y yo puedo entrar a tu celular en el momento en que yo considere. No hay contraseñas. En el momento que ese celular tenga una contraseña, se acaba el celular. O yo autorizo qué aplicaciones vas a bajar. Y si encuentro una aplicación no autorizada, se acabó el celular. Abro la puerta, pero pongo límites. Esa es la etapa. 50 control, límites, 50 influencia. ¿Ok? Muévete. E incluso yo mismo te propongo que hagas algunas cosas que son importantes o necesarias. Es esta la edad donde la fidelidad tiene que ser recompensada. Es esta la etapa donde tiene que ser recompensada. Aquí cambia, hermano, porque la disciplina ya no es la vara, sino el estímulo. Ya no es el dar una vara para hablar, enseñar el asunto, sino ahora es primero hablo, explico, y si hay fidelidad, compromiso y responsabilidad, entonces hay un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Una recompensa. Yo sé que hay muchos padres y escucharás a muchos profesionales que quizá te digan, no hay que darle nada a los hijos porque ellos tienen que entender que es su responsabilidad. Pero yo veo que la palabra de Dios sí nos estimula. Este pasaje que acabo de leer es uno de ellos. Si en lo poco fueres fiel, sobre mucho te pondré. La palabra dice en Hebreos que el que cree en Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona. La palabra dice que a causa de la fidelidad de Jesús como Hijo de Dios, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, hermano, la recompensa y el estímulo es bíblico. Si tu hijo es responsable, si tu hijo hizo las cosas, si tu hijo está comportándose de una manera fiel a las reglas, a lo que se estableció, el estímulo es algo que el Señor te dice que puedes dar. Si tú pones una responsabilidad y la responsabilidad se cumple, ya no es para que le des una nalgada porque no lo hizo. Es mejor no dar lo que quizá él esperaba que podía recibir. Sencillamente, no hay razón para que lo tengas, entonces no hay tampoco estímulo. Si eres fiel en lo poco,
recibirás recompensa en lo mucho. Si eres infiel en lo poco, pues entonces poco vas a recibir o nada. Es una manera de enseñarle a los hijos que así funciona el mundo. El mundo, si hay trabajo, va a haber compensación. Si no hay trabajo, no va a haber compensación. Ok, es el momento de enseñarles a elegir bien sus amistades. Cuando son niños, el control de sus amigos lo tenemos nosotros. Lo llevamos con quien nosotros queremos. Pero aquí ellos están buscando sociabilizar ahora sí con sus pares. Los padres son personas importantes, valiosos y necesarios, pero en la sociabilización están buscando gente que piense, que tenga intereses, que tenga gustos semejantes. Pero hay que enseñarles a escoger a sus amistades. Ya no controlo la amistad, pero sí influencio hacia esa amistad. Juzgo amistades, juzgo compañeros y entonces influencio para que pueda continuar o para que pueda retener amistades. No es decir, esa amistad no, y de una manera agresiva censurar la amistad. Pero sí es decir, ya juzgaste, ya analizaste, ya viste, ya notaste. Y hacerlo reflexionar en si es una amistad que le va a proveer algo positivo o no. La palabra dice en Corintios 15, hermano, 33, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si tú ya te dedicaste a dar buenas costumbres bíblicas a tus hijos y no tener una influencia correcta en las amistades que van a tener en esta etapa, puede afectar de una manera muy importante tu trabajo, que es en la etapa de secundaria y prepa, donde hay mayor porcentaje de, ¿cómo se llama?, abandono en las iglesias de los muchachos. Es ahí. La palabra dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es ahí donde tienes que decirle: si tú obedeces, vas a tener bendición, pero si tú desobedeces, vas a tener quebrantamiento. Si tú obedeces y haces lo correcto, te vas a sentir bendecido, satisfecho, productivo, feliz. Pero si no obedeces, entonces vas a tener quebrantamiento de alma, frustración, dolor, tristeza, angustia. La meta ya no es controlar a nuestros hijos, sino la meta es enseñarlos a tener autocontrol, dominio propio, que desarrollen responsabilidad y que amen a Dios. Deuteronomio 21, 18, 21 dice, Deuteronomio 21, 18. Fíjate, este es un pasaje bien fuerte, bien duro. Dudé en ponerlo, pero al final decidí que sí. Si un hombre, nos queda claro que no es un niño, nos queda claro que no es un jovencito. Si un hombre tiene un hijo terco, bueno, el hombre no es un niño, por supuesto, tiene un hijo, pero vas a darte cuenta que no es un niño este hijo. Te vas a dar cuenta que tampoco es un jovencito. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Estoy leyendo la versión traducción viviente. A pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Por eso sé que este es un hombre. Es glotón y borracho. Lo único que quiere estar haciendo es abrir el refrigerador y comer de nuestra comida, la que nosotros pagamos. Y es un borracho, es un vicioso. Y hermano, eso de borracho, ponle el vicio que tú quieras. Entonces, todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. Como que todos los hombres van a juntarse y decir: a ver tú, a ver qué. Tu mamá y tu
Tus papás porque ya los ves viejos. Pero aquí hay más hombres de tu edad. ¿Y qué dice que van a hacer los demás hombres? Lo van a matar. De ese modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Oh, que diéramos que se levantaran jóvenes, que cuando vean a otro joven que deshonra a sus padres, que le dijera: oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te quieres morir o qué te pasa? Pero ¿por qué muchos jóvenes hoy, en vez de confrontar, dicen: está bien, tu padre está loco, tu madre ni la peles? ¿Saben por qué? Porque todos están contaminados con el virus de la necedad y de la rebeldía. Pero cuando se levanten jóvenes y digan a otro: oye, no, a tu papá no, a tu mamá tranquilo, en ese momento ese joven se va a dar cuenta que realmente, uno, no todos son como él; dos, tiene un problema serio en su conducta; y tres, necesita matarlo. Por supuesto que esto fue en el tiempo de Moisés. Dicen algunos, como que es más fácil deshacerse de un hijo rebelde así, ¿verdad? Pero dice: de ese modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Hermano, ok, hoy la gracia del Señor está con nosotros, pero hermano, eso no significa que un hijo necio y rebelde no va a tener quebrantamiento de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, qué podemos hacer? Influirlos, ser comprometidos e influirlos. Cuando un hijo llega a la edad adulta, va a cambiar totalmente la dinámica. Mi hermano, aquí los papás, ¿por qué recurrieron a los ancianos de Israel? Porque su hijo ya era un hombre. Llegaron diciendo: miren, ¿qué hacemos? Dijimos que tiene 40 años, que trabaje. Ya le dijimos que tiene 40 años, que se vaya de la casa, que alquile su propio cuarto. En esta etapa, hermano, nos damos cuenta que el control desaparece. Y la influencia tiene que tomar fuerza. En términos cronológicos, todo padre que tenga un hijo de 20 años ya es una persona adulta, arriba de 40 años por lo menos, y se casó muy jovencito. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en una pareja que se casó en sus 20s, ok. Pues su hijo de 20 años, cuando él tenga 20 años, ellos ya tienen 40. Ya son adultos. Si no es que más de 40, 45, 50 años. Ok, en ese momento, hermano, tú ya no puedes darle vara a tu hijo. Ya no. Ni siquiera tienes la fuerza. Pero tienes que crecer en influencia, porque se supone que tienes más experiencia. Se supone que tienes más sabiduría. Se supone que has aprendido más cosas, tanto de la vida como de Dios, porque eres hombre de Dios y mujer de Dios. Así que la influencia tiene que ser tu arma más poderosa. En esta etapa es indispensable que busquemos la dirección de Dios, que busquemos la dirección de su palabra para ser la más importante o una de las más importantes influencias en la vida de nuestros hijos. Dispuesto de corazón para hacer una influencia en sus vidas. No los puedes dejar, ya está grande, ya es adulto y me olvido de él. No, todavía te necesita. Tristemente muchos padres ven que sus hijos tienen 14 años y dicen: ya está grande. No es cierto. Aunque ya esté más altote que tú, ve cómo decide, todavía está medio babas. 14 años, más grandote, más fuerte, pero todavía, hermano, está ahí leyendo cómics. Ya no puedes tomar decisiones por ellos. Ya no puedes decidir cómo van a usar su dinero. Ya no puedes decirles qué carrera estudiar si todavía están en esa etapa. Es más complicado decirles qué amistades tienen que tener. Es más, si están en edad de que se casen, es difícil decirles con quién se van a casar. Y a veces uno le duele el alma cuando ven que deciden o están decidiendo de una manera peligrosa con quién se van a casar. Cuando vemos que están decidiendo por una persona que es inmadura, o que no ama a Dios, o que no quiere nada con Dios,
o que nada más llega a la iglesia pues porque quiere al muchacho o a la muchacha, y uno dice, no, ese no es sincero, o esa no es sincera, ese nada más me quiere robar a mi princesa. Y uno le duele el corazón, pero ya no podemos decidir. Pero sí podemos hacer una cosa: ser influyentes. Una influencia correcta y positiva para lograr persuadir a nuestros hijos, no para que hagan lo que nosotros queremos, sino para que hagan lo que la palabra muestra que es conveniente y es correcto para ellos mismos. Yo sé, hermano, el gran problema de la influencia en la etapa adulta de los hijos, ¿sabes cuál es? Que no empezamos a corregirlos cuando eran niños. Tenemos que pedir perdón y tenemos que decir, Señor, cuando eran niños quizá no lo corregí, no quise nunca darle una vara porque ay, pobrecito, nunca quise llamarle la atención porque dije, ay, lo voy a traumar. Cuando era joven no me quise involucrar mucho porque dije, ay, se va a enojar y se va a querer ir de la casa y me va a decir no te quiero y yo no quería eso. Quizá es complicado si no empezamos desde temprana edad, hermano. Pero tenemos que creer que hay esperanza, que Cristo, hermano, tiene el poder que nosotros quizá no tuvimos o no pudimos o no quisimos cuando eran pequeños. Y tener la esperanza de que la gracia del Señor va a permitir que la influencia que nosotros intentemos, el Señor por su Espíritu Santo toque el corazón de nuestros hijos, aún de los más rebeldes, aún de los que no quieren congregarse, aún de los que ya no quieren saber nada de Dios, aún hermano, de los que ya están casados y quizá nosotros los vemos con dolor porque decimos no están tomando buenas decisiones ahora con nuestros nietos. Por eso es importante no dejar de orar por nuestros hijos. ¿Quieres ser una madre influyente? Ora por tus hijos. Hermano, es famoso San Agustín, no nada más por su vida y por la forma en que conoció a Dios y por ser el teólogo, uno de los más destacados de toda la historia. Es famoso por la vida de su mamá. Santa Mónica es una mujer famosa por lo que Agustín escribió narrando cómo ella lloraba, cómo sufría, cuando miraba que San Agustín era un mujeriego, podríamos decir, hermano, que era casi un depredador sexual. Andaba con una, andaba con otra, tenía sexo con cuanta muchacha se le atravesaba en el camino, pero eso sí, era un muchacho muy inteligente que sabía toda la filosofía griega. Pero su mamá decía, de nada le vale a mi hijo ser tan inteligente cuando moralmente está perdido. Y ella oraba y lloraba y le clamaba al Señor, y San Agustín mismo da testimonio y dice, y gracias a la oración y a las lágrimas de mi madre, un día me di cuenta que mi vida era una miseria y me rendí a los pies de Cristo. Así que la primera influencia que usted puede tener es, no deje de orar. Aunque parezca que su hijo, usted diga, es caso perdido, no. Dios sabe la forma y sabe los tiempos. Él sabe cómo va a disciplinar, a corregir y a castigar a tu hijo si su plan es volverlo a los pies del Señor. Pero usted no deje de orar. Y si su hijo está viniendo a la iglesia, está conociendo del Señor, tampoco dé por sentado y diga, ya está en la iglesia, se congrega, tiene un ministerio, está así. No, siga orando, porque los platos más apetitosos de Satanás son los que se miran más delicados. ¿A quién querrá sacar Satanás de la iglesia primero? Al que está sirviendo, al que se está esforzando, al que está aprendiendo, al que está haciendo algo por el Señor, o al que nada más viene de mala gana a echarse en la butaca y decir, pues esto era un cine antes, tráiganme mis palomitas. Claro que al que está sirviendo, porque el otro ya lo tiene a la mitad del camino, pero el otro tiene que esforzarse más Satanás por sacarlo, por limitarlo. Así que si usted tiene hijos, ore por ellos. Esa es la primera y más poderosa influencia en la vida de sus hijos. Cuando los hijos han llegado a la edad adulta, la mejor estrategia para hacer una influencia fuerte en sus vidas es ver la relación de nuestros hijos como un banco de relaciones. ¿Qué significa esto? ¿Quién va a invertir más?
en el corazón de nuestros hijos. ¿Quién va a invertir más? Porque quien invierta más es el que más dividendos va a obtener. ¿Quién va a invertir más? Asegurémonos de decir, yo quiero ser el que invierta más. Va a haber mucha gente, va a haber muchos puntos de influencia, su escuela, su trabajo, sus amigos, quizás su prometido o prometida si está en edad de casarse, la iglesia, muchos. Pero propone en tu corazón, yo quiero invertir en el corazón de mi hijo. Ya no puedo controlarlo, ya no es correcto. Ya no puedo obligarlo, ya no está en esa edad. Ya no puedo, embarazo sería realmente contraproducente. Pero si puedo, ahora sí puedo acercarme a tener una relación más de amistad. Fíjate que es aquí donde necesitamos ser más amigos de nuestros hijos que cuando son adolescentes. No te equivoques. Muchos padres quieren ser amigos de sus hijos cuando son adolescentes y hasta se cambian el pelo y se visten como sus hijos. Todos, no sé cómo se vistan tus hijos, ¿verdad? Pero tratan de vestirse y empiezan a querer hablar como hablan los hijos. No. Acércate a tu hijo cuando son adolescentes, pero define bien, yo soy el papá. Pero cuando ya son adultos, ahora sí necesitan un amigo. Cuando son adultas, necesitan una amiga. Empieza a invertir en relación, fortalecer la relación sin juzgar, sin acusar. Trata de acercarte para que tus hijos te digan qué piensan, qué les preocupa, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos. Y no trates de cambiarlos, solo influencíalos. Tengo un proyecto, me voy a ir a vivir a Argentina porque me están ofreciendo un buen trabajo allá. Y tú dices, está lejos. No sé cómo vaya, no sé. Tú no puedes decirle, no, nada de que te vas. ¿Qué? ¿A quién le pediste permiso? No. Pero sí puedes influenciarlo. Buscar una plática y si tú ya investigaste, hacerle ver que quizá la forma de vida, el estilo, la sociedad, la política, la economía de Argentina, la familia, la iglesia, su fe, su ministerio, quizá hacerle ver factores que él no ha tomado muy en cuenta y quizá logres que él reconsidere y diga, lo había pensado, lo voy a reconsiderar. Y puede ser que él diga, no creo que sea buena idea, gloria a Dios. Pero quizá él diga, ya lo pensé, ya lo consideré, sí me voy. ¿Qué tienes que hacer? Orar por él, bendecirlo y decir, bueno, que el Señor te ayude. ¿Estás aquí? Cuando los hijos han llegado a esta etapa, entonces invirtamos en la relación con ellos. La buena cosecha de decisiones que ellos tomen puede ser el resultado de un padre o de una madre que invirtió relación constante en esa etapa adulta de sus hijos. Queremos que tomen buenas decisiones y que no se alejen de Dios. Queremos que tengan autocontrol y tengan disciplina. Ok, ya hicimos el trabajo de niños o quizá no. Ya hicimos el trabajo en la pubertad o quizá no. Bueno, en esta última etapa no lo dejemos y confiamos en que Dios va a actuar para que también puedan hacer lo que nosotros ya no podemos. Ellos van a tomar decisiones buenas o malas. Dejemos de criticarlos de manera mordaz. Dejemos de decir, te lo dije, pero yo sabía que eso iba a pasar. No, eso no es sembrar la relación. Eso es alejar la relación. Hay padres que en la vida adulta de sus hijos, en vez de acercar la relación, la alejan porque juzgan, critican, son mordaces, son sarcásticos, porque los hijos no hacen lo que nosotros quisiéramos. Y hermano amado, aunque te duela, tus hijos no han sido llamados para que cuando se conviertan en adultos terminen haciendo lo que tú y yo queremos. Han sido llamados. Si han sido llamados como hijo de Dios, dice la palabra que han sido llamados para la alabanza de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 12, 14. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Pon atención. Llévate esto, hermano. Si hasta aquí todo lo demás ha sido confuso, ojalá esto pueda ser claro.
Pon atención. 3 palabras y las voy a explicar. 3 palabras. No sería una carga. No busco lo que es vuestro. Y los hijos no tienen responsabilidad de atesorar para sus padres. No sería una carga. El trabajo de un padre, hermano, no es ser una carga para los hijos. 2. No busco lo que es vuestro. Como papás no estamos buscando algún tipo de beneficio para nosotros. No. Y 3, los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para los padres, sino los padres para sus hijos, atesorar. Si queremos resumirlo en 3 palabras, sería no ser carga, no buscar y atesorar. Ok, si queremos tener influencia en nuestros hijos desde que son niños hasta que son adultos, tenemos que meternos esto en nuestra mente. No quiero ser una carga, no estoy buscando un beneficio mío. Si quiero que mi hijo se porte bien, no es para que me represente a mí, sino para que él pueda tener beneficios a futuro en su propia vida. Y me toca a mí atesorar, no a mis hijos. Ok, sobre todo cuando son adultos y puedan tomar buenas decisiones y puedan tener autocontrol y puedan glorificar a Dios, hay que invertir. Hay que invertir. La influencia de la que estamos hablando es otra manera de llamarle a la inversión que hacemos en nuestros hijos. Cuando hablamos de influencia 100%, cuando son adultos, lo que estamos hablando es de inversión al 100%. En términos muy prácticos, hay 2 formas, 2 consejos, 2 estrategias que tú puedes hacer para acompañar y disciplinar esta inversión que queremos hacer en nuestros hijos. Y que esta influencia realmente tenga beneficios en la vida de nuestros hijos. El apóstol Juan dice en una de sus cartas: no tengo mayor alegría que esta, saber que mis hijos buscan a Dios. Lo que está diciendo Juan es: yo no busco nada, sino que mis hijos buscan a Dios. Entonces, hermano, ese es el beneficio máximo o último. Y esta influencia o inversión son 2 cosas, o puede ser a través de 2 cosas. Pon atención. Que el mundo y la cultura que hoy vivimos, el mundo y la sociedad en la que nos encontramos, le quiere robar a la familia. Una se llama tiempo y la otra se llama elogio. Hablemos del factor tiempo. Hay que invertir tiempo en la relación con nuestros hijos. Hermano, nuestros hijos no entienden la palabra tiempo más que de una forma: tiempo. Hoy vas a escuchar muchos hablar de tiempo de calidad, pero eso de tiempo de calidad es muy subjetivo. No hay mejor tiempo de calidad que el que ocupa mucho tiempo. Porque decimos: es que tuve tiempo de calidad, ya le di sus 15 minutos de la semana. Jugué, nos revolcamos, jugueteamos, vimos la tele, platicamos, y eso está muy bien. Pero tu hijo no quisiera 15 minutos a la semana. Ayer platicaba con unos papás que tienen un bebé de 2 años, 3 años, y les decía: miren, a esa edad solo es jugar. Lo que ellos necesitan es aprender jugando. Y ellos me decían: no, pues si esa es la palabra, esa palabra es la que nos exige todo el tiempo: juguemos. Se despierta y cuando nos ve, lo primero que nos dice es: juguemos. Y le damos de comer y cuando termina de comer nos dice: juguemos. Digo: claro, es que así es como él entiende la relación con sus papás, ¿verdad? Pero el tiempo, hermano, no hay otra forma, es tiempo. Que ellos puedan de alguna manera sentir que si no hubiera trabajo, no hubiera deudas, no hubiera pendientes que arreglar, inconvenientes, el tiempo sería de ellos. El tiempo en la vida de nuestros hijos
es la es la segunda influencia más importante después de la oración. Después de la oración, el tiempo es la influencia más importante. Por eso no te debe dar miedo decir, ya cumplió 3 años, lo tengo que llevar al kinder. Es que mi suegra, es que mi amiga, es que mi vecina, es que mi comadre me dijeron que ya cumplió 3 años, que qué hago con él en casa. ¿Cómo que qué haces en él en casa? Más bien, ¿cómo es que puedes estar sin él en tu casa? No es posible. El tiempo con ellos ayudará a que cuando tengamos que hablar con ellos, podamos ser una influencia en su vida. El tiempo que tú inviertas cuando son niños, jugando, platicando, conversando, incluso hablando cosas que son intrascendentes, van a ser la materia prima para que puedas influenciar de mejor manera. Pero cuando sean adultos, ¿qué crees? Siguen necesitando tu tiempo. Aunque ellos digan que no. Aunque ellos te digan, no, te necesito. Aunque ellos te digan, no, papá, aléjate. Porque todos sabemos, hermano, que cuando son niños, papá es Superman. Pero cuando se convierten en pubertos, papá no sabe nada. ¿Verdad? Es el más ignorante. Pero en lo profundo de su corazón, todavía quieren pasar tiempo con él. Si tú tienes hijos pubertos, lo entiendes perfecto. Porque cuando los llevas a la escuela te dicen, papá, aquí en la esquina, aquí ya déjame, yo me voy solo. O cuando los dejas en la puerta, les quieres dar un beso y te dicen, mejor de lejitos, papá. Tú de todos modos plántale el beso. Porque aunque ellos entran haciéndose así, su corazón por dentro dice, mi papá me ama. Y no quieren que sus papás se den cuenta que sus papás son cercanos y cariñosos. Pero cuando llegan a casa y te ven en casa, o a ti mamá llegan y te ven en casa, entonces sí te saludan y te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y se sienten bien de saber que estás en casa. Ya no es tiempo de decirles lo que tienen que hacer, sino de estar con ellos y darles nuestra opinión. Pero no tienes otra manera de darles tu opinión más que estando con ellos. No hay otra manera de que tú les digas lo que piensas si no estás cerca para verlos, observarlos y poder decirles los pros y contras de sus decisiones. El padre que pasa tiempo o más tiempo influirá más en la vida de su hijo. Hermano, los discípulos de Jesús aprendieron eso. Hermano, los discípulos de Jesús no fueron influenciados solo por 3 años de enseñanza. Fueron influenciados por 3 años donde estuvieron todo el tiempo con Jesús. Comían con él, dormían con él, caminaban con él, miraban lo que hacía, miraban lo que no hacía. Así que por 3 años y medio la mejor inversión que hizo Jesús en sus discípulos fue darles tiempo. Tan es así que cuando sus discípulos lo niegan, la influencia de Jesús fue tan poderosa que estaban angustiados, estaban preocupados porque la influencia era sólida. Y cuando Jesús resucita, hermano, ellos ya tenían toda la influencia, nada más necesitaban un aliento para convertirse en la explosión más poderosa que ha llegado hasta nosotros todavía, hermano. Así que, hermano, la persona o las personas que pasen más tiempo con nuestros hijos serán su mayor influencia. Asegúrate de ser tú una de esas personas. Ok, segundo, elogio o estímulo. Elogio o estímulo. Esto es básicamente, hermano, reconocer de manera verbal, de manera constante, de manera honesta y de manera veraz quiénes son nuestros hijos. Entonces, hermano, no es ser falsos con nuestros hijos, sino realmente observarlos. Y no hay otra manera de observarlos más que pasando tiempo con ellos para entonces elogiar sus virtudes, sus aciertos, sus logros, pero sobre todo su carácter. Hoy fuiste humilde,
Hoy fuiste veraz. Hoy perdonaste, aunque vi que te costó trabajo, pero perdonaste. Hoy fuiste servicial. Hoy te esforzaste por ser responsable en tu trabajo que tenías pendiente. Hoy fuiste amable porque saludaste a los hermanos en la iglesia y los saludaste cuando entramos a la iglesia. Nuestros hijos, como toda persona, hermano, como todos los que estamos aquí, necesitamos afirmación. Lee el Nuevo Testamento, lee lo que dice Jesús, lee lo que dice Pablo. Son solo palabras de afirmación para la iglesia. Hermano, qué palabra más grande cuando dice: pero si pecamos, no te preocupes, abogado tenemos a Jesucristo. No es una palabra de afirmación cuando dice: y si tú cometieres pecado, no te preocupes, tienes un abogado que te va a defender. Eso es una palabra de afirmación que me dice: aunque yo me equivoque, soy su hijo. Cuando dice ese pasaje famoso y maravilloso, Romanos 8, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, aquellos que conforme a su plan han sido llamados, nos afirma. O más adelante cuando dice: y de esta cosa y de una cosa puedes estar seguro, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Son frases que nos afirman. Bueno, pues tu hijo también necesita ser afirmado desde pequeño, desde recién nacido. Nuestro hijo, nuestra hija, y conforme va creciendo, nuestros hijos necesitan ser afirmados. Ellos van buscando conforme van creciendo, necesitan saber quiénes son. Porque ya de por sí el pecado les dice: ustedes no valen. Satanás les va a encargar, se va a encargar de decirles: ustedes no sirven para nada. Necesitan saber quiénes son, cuánto valen y si son la persona correcta. Los padres son el vector que Dios ha puesto para afirmar a nuestros hijos. Entonces, pon atención, nuestros hijos necesitan saber que son importantes y que son valiosos, no nada más para nosotros, para Dios. Debemos elogiar, insisto, aunque parezca que estoy repitiendo, quiero que lo escuches 2 veces. Debemos elogiar su personalidad. Tienes un hijo muy expresivo, o un hijo más tranquilo, o un hijo más que se concentra más cuando hace las cosas, o un hijo que es más kinestésico, que se tiene que mover. Identifica y elogia su personalidad. Los padres tendemos a elogiar a los hijos que se parecen a nosotros. Elogia al que no se parece a ti en nada. Dale gracias a Dios que no se parece a ti. Elogia sus aptitudes. ¿Para qué es bueno tu hijo? ¿Para qué es bueno? No todos los hijos van a ser buenos para la misma cosa. Mi hermano, yo creo que todos nuestros jóvenes son capaces de hacer una carrera, pero no necesariamente las carreras que nosotros queremos, o no necesariamente las carreras que nosotros pensamos que son más lucrativas. No cometas el error de decirle a tu hijo: estudia tal cosa porque eso te va a dejar buen dinero cuando crezcas. No, Dios no te ha llamado a que hagas a tu hijo millonario. Dios te ha llamado a tu hijo a que lo enseñes a tener disciplina para que tenga autocontrol, dominio propio y ame a Dios y tome buenas decisiones. Elogia su carácter. Cuando muestren aquellas virtudes que son de Dios. Escucha, nuestros hijos necesitan saber que estamos de su lado. Subráyalo. Nuestros hijos necesitan saber que estamos de su lado. Siempre van a tener críticos. Toda la vida no va a faltar un crítico a quien él es, a lo que él hace, a lo que él quiere. Tus hijos van a tener críticos. Tarde o temprano van a tener detractores. Siempre habrá gente que los juzgue porque son o porque no son, porque tienen o porque no tienen, por quienes son sus padres o porque no tienen padres, porque así somos los seres humanos. Al que no tiene padre lo juzgamos: ay, pobrecito, no tiene padres. Y al que tiene padres lo juzgamos: es porque sus padres, ¿verdad? Así que siempre van a tener detractores. No va a faltar quien los traicione, tarde o temprano. Nuestros hijos van a tener que comer el fruto amargo de la traición, como seguramente la gran mayoría de nosotros ya lo hemos probado.
Tus hijos, hermano, van a tener que sufrir el abandono. Tarde o temprano, hermano, alguien los va a abandonar, alguien querido va a sufrir, va a morir. Quizá un día tú los vas a abandonar y van a tener que sufrir el abandono incluso de sus padres, porque sus padres un día les van a faltar. Pero si les hacemos saber que mientras estemos vivos, ellos cuentan con nosotros, que estaremos ahí con ellos, no importa si triunfan y tienen un logro, y no importa si fracasan y tienen una terrible decepción, ahí vamos a estar nosotros, sus papás. Que sepan que aunque quizás son adultos, tienen su familia, ya viven lejos, tienen sus planes, tienen sus proyectos, tienen sus ministerios, pero que sepan, porque nosotros les enseñamos cuando tuvimos tiempo de estar con ellos, que ahí vamos a estar. ¿Sabes que eso necesitamos todos? Por eso, hermano, la Biblia, la palabra, por eso Cristo es tan delicioso. Cuando Él dijo, y no teman, he aquí estoy con vosotros todos los días, no hay corazón que no se conmueva, porque Jesús sabía que necesitábamos a alguien que nos dijera, estoy contigo. Son muchos los que nos han abandonado, muchos los que nos van a abandonar, a veces emocionalmente, a veces porque se mueren las personas, pero si nosotros podemos decirles, voy a estar ahí y podré no estar de acuerdo contigo y podré decir, mira, eso que haces no está bien, pero voy a estar contigo aunque no esté de acuerdo. Necesitan escuchar, subrayo esto, nuestros hijos necesitan escuchar palabras que les hagan saber que son valiosos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo elogiarlos? Necesitan saber que son amados y aceptados así como son. Hermano, escucha esto. Así como son. No que tu hijo sepa que no necesita parecerse a su otro hermano, o que no necesita parecerse a su primo, o al vecino, o al joven de la iglesia. Así como es. Necesitan escuchar todo el tiempo que son amados así como son. Hermano, necesitamos ser padres que seamos los porristas número 1 cuando triunfan nuestros hijos. Que seamos los porristas número 1. Pues ¿qué será que a un niño, aunque no diga nada, al tiempo lo dice, le duele cuando el papá no llegó al partido o cuando la mamá no llegó al recital? ¿Por qué le duele? Porque aunque todos le aplaudan, qué bien lo hiciste, Panchito, Juanito, Lalito, qué bien, y la maestra le da una palmada, qué bien, nunca como la porrista y el porrista número 1 que necesita en la fila del campo o en la fila del teatro o en la fila de la iglesia. Pero también necesitan que tú seas el primer consolador cuando ellos fracasan. Que sepan que tus manos, que tus brazos están ahí para dar una palmada cuando él venga y no metió el gol. Cuando él venga y se le trabó la boca, se le trabó la voz exponiendo en su escuela. Cuando él venga y le rompieron el corazón porque un muchachito le dijo que era la más hermosa y después terminó con otra chica. Cuando quizá tiene un fracaso en su trabajo y se quedó sin empleo, y que sepa que su papá ya está viejo, ya está anciana su madre, pero puede consolar y decirle, no te preocupes, vamos a salir. Como siempre el Señor ha estado contigo, estará contigo también. Padres, seamos la voz de Dios para nuestros hijos, alentándolos o consolándolos. No estoy diciendo con esto que se solapen pecados. Cuando tu hijo comete un pecado, también tienes que decirle, pecaste. Eso ofendió a Dios. Pero después de decirle que ofendió a Dios, después de decirle que no estuvo bien, después de decirle que lo que hizo delante de Dios no estuvo correcto, abrázalo, bendícelo, ora por él o por ella. ¿Qué no fue eso lo que hizo el padre amoroso de la parábola? Y quiero terminar con esto. Tú ya la conoces, no la voy a leer, tú ya la conoces. El hijo se fue, pecó,
ofendió a Dios, tuvo malas amistades, tuvo malos trabajos, tomó malas decisiones. Pero fue porque tuvo un mal padre. No, tuvo el mejor padre. Pero él en un momento tomó malas decisiones, a pesar de la disciplina que pudo haber recibido en casa. Pero pregúntate, ¿por qué este muchacho un día decidió regresar a su casa? Porque sabía que su padre era un hombre que estaba con él, que lo amaba, que lo había cuidado, lo había disciplinado, lo había reprendido, lo había castigado, pero también lo había instruido, lo había alentado, lo había limitado cuando era necesario. A pesar de haber tomado malas decisiones, este muchacho, hermano, la más grande influencia en su vida llegó un día en que se dio cuenta que era su padre. La más grande influencia. Regresó a la casa de su padre, y cuando regresó a la casa de su padre no lo juzgó. Lo primero que hizo fue buscar tener tiempo con él. El padre mismo atesoró. Se bajó del balcón donde estaba viendo el camino y se bajó corriendo. Y para mí, hermanos, se puede ser una expresión de decir: quiero pasar tiempo contigo, hijo. Ya pasó mucho tiempo en que te fuiste, recuperemos el tiempo perdido. Corre el padre, encuentra al hijo y no lo juzgó, no lo criticó, no lo humilló, lo afirmó. ¿Cómo lo afirmó? Primero lo abrazó y le dio un beso. Le dijo: te amo, con ese beso. Después le puso sandalias y le dijo: tú no eres esclavo, tú eres un hombre libre. Y después le puso un anillo, y con ese anillo le dijo: tú eres mi hijo, siempre serás mi hijo, nunca dejaste de ser mi hijo, seguirás siendo mi hijo y siempre serás mi hijo. Lo afirmó y después lo disciplinó. Lo que estás o como estás no está bien, hijo. Te amo, pero ven, platiquemos. Báñate, límpiate. Cambia tu manera de ver. Transforma tu visión de las cosas. Y después hagamos fiesta. ¿Y qué crees que hicieron en la fiesta? Platicaron, conversaron. Se pusieron a cuentas y se pusieron al día. Todo esto es lo que hizo Jesús con nosotros. Y todo esto, estoy seguro, que es lo que quiere que nosotros los padres hagamos con nuestros hijos.